Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión en Ecatepec, República Mexicana. Me acompañan mi esposa Erika y mi niña América. ¿Ya le dieron un saludito? Pueden darle un saludito a todos los presentes. También nos acompaña la doctora Nelly Fuentes del Perú, quien está aquí con nosotros. Y también el joven José Benjamín Pérez, quien está aquí en las cámaras. Y Miguel, a quien han escuchado hace unos momentos. Estamos pues en este recorrido acompañando a nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín y es un privilegio grande acompañar a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín en estos recorridos por toda la América Latina y el Caribe. Para esta ocasión, nuestro tema será la obra de Dios en simplicidad, porque siempre la obra de Dios para cada edad y para cada dispensación ha sido en simplicidad, para lo cual leemos palabras de Dios a través de San Pablo en 1 de Corintios capítulo 1, versos 18 hasta el 31, donde dice San Pablo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención,
para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. La obra de Dios en simplicidad. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la historia de la raza humana, hemos visto que Dios se ha manifestado de tiempo en tiempo. Esa parte de la historia de las manifestaciones de Dios de tiempo en tiempo la encontramos en la Biblia, que contiene la historia de esas manifestaciones de Dios en medio de la raza humana. Desde el huerto del Edén, donde Dios colocó al ser humano, encontramos a Dios con el ser humano. Y Dios siempre ha estado con y en medio del ser humano, manifestándose de etapa en etapa. Por lo tanto, la historia de la raza humana es inseparable de la historia de Dios. Y la historia de Dios encontramos que contiene la historia de la raza humana y las manifestaciones que Dios ha tenido en medio de la raza humana. Son inseparables ambas historias, aunque los seres humanos no hayan reconocido en su mayoría esas manifestaciones de Dios. Veamos cuando Dios creó al ser humano, lo creó dándole un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Un cuerpo teofánico de la sexta dimensión es un cuerpo angelical, parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión, de la sexta dimensión. Hay personas que piensan que solamente existe lo que podemos ver, pero existen otras dimensiones y otros seres en otras dimensiones. Pues hay 7 dimensiones. Nosotros nos encontramos en la dimensión de luz, tiempo y materia. Pero hay otras dimensiones que son, en adición a esta primera, segunda y tercera dimensión, que son luz, tiempo y materia, está la cuarta dimensión, que es la dimensión de las ondas, donde están las ondas de la radio y de la televisión. Ustedes no pueden ver ni oír esas voces que están ahí, a menos que no tengan un radio, y no pueden ver las imágenes que hay ahí, transmitidas por los canales o radioemisoras de televisión, a menos que no tengan un televisor para poder captar las imágenes y las voces en esos canales de televisión. Y tienen que ser canalizadas o canalizados esas radioemisoras que transmiten en esas frecuencias. O sea que hay que colocar correctamente el radio o el televisor en la frecuencia correcta, en el canal correcto. Ustedes no ven esas imágenes, pero están ahí en el aire, a menos que no tengan un televisor. Y ahí entonces ustedes pueden ver personas hablando o cantando o haciendo un sinnúmero de cosas que ellos o están haciendo en esos momentos en vivo y le están transmitiendo a la gente toda esa actuación en vivo, o es algo que ya grabaron y lo están transmitiendo. Todo eso queda grabado. Ahora ustedes pueden ver lo que están transmitiendo en ese momento.
Pero si tuviera un televisor que pudiera usted darle hacia atrás y ver lo que fue transmitido hace una semana, ya ese sería un televisor que podría ir a través del tiempo e ir hacia el pasado. O que tuviera también la cualidad de ir al futuro y ver de antemano lo que van a transmitir. En esa dimensión, vean ustedes, hay cosas grandes y la ciencia ha comenzado a descubrir esta dimensión. Es la cuarta dimensión. A través de esa cuarta dimensión transmiten desde los satélites aquí al planeta Tierra. Las comunicaciones a través de satélites son en esa cuarta dimensión. Luego tenemos la quinta dimensión, que es llamada el infierno. A esa quinta dimensión nadie quiere ir. Todo ser humano que nace en este planeta Tierra, por cuanto nace en una raza caída, por consiguiente nace como descendiente de Adán y Eva, por cuanto la muerte entró a la raza humana en el tiempo de esa pareja y entró a la raza humana por un hombre, Adán. Todo ser humano que nace en esta tierra nace ya con la sentencia de muerte. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23. Y en el capítulo 6 de Romanos, San Pablo dice que la paga del pecado es muerte. Así es que por causa del pecado allá en el huerto del Edén, encontramos que el ser humano vino a ser mortal. Antes del pecado entrar a la raza humana, Adán y Eva no eran mortales. O sea, Adán y Eva podían vivir por toda la eternidad. Adán, antes de venir a la tierra en un cuerpo de carne, obtuvo en la sexta dimensión, que es la dimensión que le llaman el paraíso, obtuvo su cuerpo angelical, cuerpo teofánico, vivió en él no sabemos cuántos años, siglos, milenios o millones de años, y luego Dios le creó del polvo de la tierra un cuerpo de carne. Dios, estando en su cuerpo teofánico, vean ustedes, fue el que creó el universo completo y le creó a Adán un cuerpo teofánico primeramente y después le creó un cuerpo de carne. Por lo tanto, el ser humano viene de otra dimensión. Hay personas que cuando escuchan acerca de los extraterrestres se asustan y no se dan cuenta que el ser humano es un extraterrestre. Viene de otra dimensión. Su alma viene de otra dimensión y su espíritu viene de otra dimensión. Lo que tiene de aquí es su cuerpo de carne. Pero cuando muere físicamente su cuerpo de carne, pasa a otra dimensión, a la dimensión de la cual es su espíritu. Cuando el ser humano nace en esta tierra, por cuanto nace en medio de una raza caída, es descendiente de una raza caída, es descendiente de Adán y Eva, por lo tanto obtiene un cuerpo mortal, corruptible y temporal, y obtiene un espíritu del mundo, un espíritu de la quinta dimensión. Por eso es que Cristo dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo.
dijo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no lo puede entender. Nicodemo pensó en nacer de nuevo a través de su madre. Y si estaba Nicodemo ya anciano, ¿cómo estaría su mamá? Y le pregunta a Jesús en el capítulo 3 de San Juan: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre ya siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Lo tomó en una forma literal, como el nacimiento que había tenido anteriormente. Pero Cristo le dice: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y toda persona desea entrar en y al reino de Dios, porque desea vivir eternamente. Hemos venido a este planeta Tierra como almas vivientes en cuerpos mortales para nosotros identificarnos con Cristo, y nosotros estando en este planeta Tierra, nosotros hacer acto de presencia y decir presente a Dios y su programa correspondiente al tiempo que vivimos, y así confirmar nuestro lugar en la vida eterna. Cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y es bautizado en su nombre y recibe su Espíritu Santo, esa persona ha confirmado su lugar en la vida eterna y queda confirmado para vivir eternamente. ¿Cómo hacemos al nosotros tener un viaje para algún país y sacar un boleto para viajar? Y luego confirmamos ese boleto dando testimonio de que vamos a viajar. Y ahora hemos venido aquí a la tierra, tenemos un boleto para vivir. Y ahora tenemos que confirmar nuestro boleto de la vida, si vamos a vivir eternamente o no vamos a vivir eternamente. Y ahora le toca a cada individuo, por cuanto tiene el libre albedrío, le toca confirmar su boleto a la vida eterna. Si no lo confirma, la persona no podrá vivir eternamente. Miren aquí cómo se confirma el boleto a la vida eterna. San Juan, capítulo 3, versos 14 en adelante, dice Jesús: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El alma nuestra es lo más que vale. El alma nuestra es lo que en realidad somos nosotros. El cuerpo es temporal. El cuerpo no somos nosotros. El cuerpo más bien es una casa donde nosotros vivimos. Pero lo que en realidad es la persona es alma, alma viviente. Y alma que ha venido a vivir en un cuerpo mortal, terrenal y temporal, para confirmar su lugar en la vida eterna. Y algunos piensan que la vida es solamente lo que vivimos aquí, y se les olvida que después de esta vida terrenal hay otra vida. Hay una vida eterna para aquellos que han confirmado su lugar en la vida eterna. El ser humano, después de terminar su vida en este cuerpo terrenal, sigue viviendo porque tiene un espíritu que es otro cuerpo de otra dimensión. Y si la persona no ha recibido a Cristo como su Salvador, no ha nacido de nuevo y por consiguiente no ha entrado al reino de Dios. Por lo tanto, la persona al morir va
a la quinta dimensión, que es llamado el infierno. Es otra dimensión, otro mundo, y permanecerá ahí hasta que Cristo lo resucite para el juicio final. Pero los que han confirmado su lugar en la vida eterna, han creído en Cristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, han sido bautizados en su nombre y han recibido su Espíritu Santo, ya esas personas tienen vida eterna y han obtenido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, de la dimensión llamada el paraíso. Por lo tanto, si la persona físicamente muere, sigue viviendo en su otro cuerpo, el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Sigue viviendo, pero no en esta dimensión terrenal, sino en la sexta dimensión, que es el paraíso. Otra dimensión, donde hay árboles, donde hay animales, donde hay pajaritos y así por el estilo. Pero no hay luchas, guerras y problemas como los hay en esta dimensión terrenal. Por eso se descansa allí, se descansa de los trabajos terrenales y de las luchas terrenales. En esa dimensión van los que han recibido a Cristo como su Salvador y permanecen ahí hasta que Jesucristo los resucite en cuerpos no de nuevo mortales, sino en cuerpos eternos, incorruptibles y glorificados, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esas personas han confirmado su lugar en la vida eterna. Y ahora vean ustedes, todo es sencillo. Y algunas veces la simplicidad, la sencillez de las cosas de Dios es lo que a algunas personas les es de problema para decir: yo quiero vivir eternamente y en esta forma sencilla establecida por Jesucristo es que yo obtendré la vida eterna. Vean cómo sigue Cristo diciendo: mas para todos los que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Aquí podemos ver que el ser humano solamente tiene para escoger una sola cosa de dos cosas que Dios coloca delante de él. Dios coloca delante del ser humano la vida eterna o la muerte, la vida y la muerte. Y el ser humano, por el libre albedrío que tiene, decide si confirma su lugar en la vida eterna o si no lo confirma. Si no lo confirma, lo cual se hace recibiendo a Cristo como su Salvador, lavando sus pecados en la sangre de Cristo y siendo bautizado en su nombre y recibiendo su Espíritu Santo. Si no lo confirma, entonces la persona no podrá vivir eternamente. La persona escogió la muerte y fue mezquino con su propia alma y se conformó con un lapso de tiempo corto de vida para su alma en este planeta Tierra, cuando tuvo la oportunidad de una vida eterna y en un cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo de Jesucristo. Por eso es que Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Así es que lo más importante para la persona es la vida eterna.
y por consiguiente necesita confirmar su lugar en la vida eterna. Por eso es que se predica el Evangelio y se le da a conocer a todo ser humano que Jesucristo vino para darnos vida eterna, para así obtener el perdón de nuestros pecados y poder obtener la vida eterna. Él es el único que puede quitar nuestros pecados. Ninguna persona, porque sea buena, tiene méritos para vivir eternamente. Solamente es por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. El que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Ha confirmado su lugar en la vida eterna. ¿Con quién? Con Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Cristo en San Juan capítulo 14, verso 6. Así es que podemos ver la importancia de confirmar nuestro lugar en la vida eterna, para que al terminar nuestra vida terrenal en este cuerpo terrenal, podamos ir a la sexta dimensión, que es el paraíso. Pero si termina la obra de intercesión de Cristo y resucita a los muertos en Cristo, y nosotros permanecemos todavía aquí en la tierra, nos aparecerán los muertos en Cristo, creyentes en Cristo, que serán resucitados en cuerpos eternos y glorificados, y entonces nosotros que vivimos seremos transformados, y entonces tendremos un cuerpo igual al cuerpo de Jesucristo, un cuerpo glorificado. Con ese cuerpo glorificado, Cristo ascendió al cielo y pasó a la séptima dimensión. Les dije que la sexta dimensión es el paraíso, y luego la séptima dimensión es Dios, es la dimensión de Dios. Cristo, con el cuerpo glorificado, llegó a la séptima dimensión cuando ascendió al cielo, y con él ascendieron los santos del Antiguo Testamento que resucitaron cuando Cristo resucitó, según San Mateo capítulo 26. Vamos a ver. Según capítulo 27, capítulo 27 de San Mateo, verso 51 en adelante, dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, o sea, después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Fueron los santos del Antiguo Testamento que habían ofrecido a Dios los sacrificios por el pecado, los sacrificios de aquellos animalitos, y aquellos sacrificios eran el tipo y figura del sacrificio de Cristo. Ellos en el tipo y figura estaban allí creyendo en Cristo, en el tipo y figura, en lo que representaba a Cristo en su primera venida y su sacrificio en la cruz del Calvario. Ellos resucitaron cuando Cristo resucitó, y aparecieron muchos en la ciudad de Jerusalén, y luego cuando Cristo ascendió al cielo 40 días después de haber resucitado, ascendieron con Cristo al cielo. Y ahora, para el tiempo final, habrá otra resurrección, la resurrección de los santos del Nuevo Testamento. Y eso será para cuando se complete el número de los escogidos de Dios en este tiempo final. Cristo ha estado llevando a cabo una obra de etapa en etapa, una obra sencilla en medio de la raza humana. Ha estado llevando a cabo una obra sencilla en medio de su iglesia, la cual nació el día de Pentecostés. A esa iglesia ha estado añadiendo todos los que han de ser salvos, todos los que han de vivir eternamente en un cuerpo glorificado, igual al cuerpo de Jesucristo. Y esa ha sido una obra sencilla, la cual
Él ha estado llevando a cabo. Así como fue sencilla la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, la presencia de Jesucristo en el Espíritu Santo en medio de su iglesia ha sido sencilla. Estuvo en medio de su iglesia manifestándose por medio de sus apóstoles y estuvo llamando y juntando a sus escogidos por medio de los apóstoles, y luego por medio de San Pablo entre los gentiles, y luego por medio de cada ángel mensajero que le envió entre los gentiles en Asia Menor a San Pablo, en Francia a Ireneo, y así por estilo en Europa. Envió 5 mensajeros en diferentes etapas de su iglesia, en los cuales se manifestó y a través de los cuales llamó y juntó a sus escogidos, y luego pasó a Norteamérica, donde envió al reverendo William Branham, precursor de la segunda venida de Cristo, con el espíritu y virtud de Elías, al cual usó en su obra y llamó y juntó a sus escogidos de esa séptima etapa de la iglesia entre los gentiles. Y ahora, para este tiempo final, ha venido a la América Latina y al Caribe en Espíritu Santo también, para llamar y juntar a sus hijos, a sus escogidos latinoamericanos y caribeños, conforme la promesa de San Mateo 24, verso 31, que dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, de los 4 ángulos de la tierra. De etapa en etapa, Cristo ha estado llamando y juntando a sus escogidos en su iglesia. Ese ha sido el programa que Él ha estado llevando a cabo. Por ejemplo, tenemos el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde Pedro predicó su primer mensaje en la apertura de la dispensación de la gracia, allí al día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Y en este capítulo 2, verso 34 en adelante dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo, cuando subió al cielo, se sentó en el trono de Dios. Es la primera ocasión que una persona, que un cuerpo se sienta en el trono de Dios. Ese es el cuerpo glorificado de Jesucristo. Por eso recibió autoridad y dominio sobre todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra y aún debajo de la tierra. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La persona no puede obtener el perdón de sus pecados si no se arrepiente de sus pecados, creyendo en Jesucristo como su Salvador y lavando sus pecados en la sangre de Cristo y siendo bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, para entonces recibir el don del Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento, y así nacer como un hijo o una hija de Dios en el reino de Dios. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000
personas. Leí hasta el verso 41 y ahora en el verso 47 de este mismo capítulo 2 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Así estaba la iglesia en esos días, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos eran añadidos a la iglesia de Jesucristo cada día. Y han estado siendo añadidos a la iglesia de Jesucristo cada día los que han de ser salvos, los que han de vivir por toda la eternidad. También en el capítulo 13 del libro de los Hechos, versos 46 al 49, dice San Pablo: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. O sea, a los judíos era necesario que la palabra de Dios fuese predicada. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Y quiénes son los que están ordenados para vida eterna? Son las personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y ahora esto de que hay personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, esto es un misterio, pero de ese misterio hablaron los apóstoles y también el mismo Jesucristo cuando dijo que Él conocía sus ovejas y que Él las llamaba por su nombre. Y ahora, San Pablo en Hebreos capítulo 11, verso 22 en adelante dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora vean ustedes cómo San Pablo nos dice de la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, en el libro de la vida del Cordero. Ahí están escritos todos los nombres de las personas que a través de la historia, de la obra de Dios, del programa de Dios que Él estaría llevando a cabo, recibirían a Cristo como su Salvador. Sus nombres están escritos en el cielo. Y cuando reciben a Cristo como su Salvador, han confirmado su lugar en la vida eterna. Por lo tanto, su nombre está confirmado en el libro de la vida del Cordero, para vivir esa persona por toda la eternidad. Ahora podemos ver este misterio. Ahora también nos dice la Escritura que en la sección del libro de la vida hay personas que sus nombres serán borrados, pues esas personas no han confirmado su lugar en la vida eterna. Es como las líneas aéreas tienen la lista de los pasajeros que han hecho reservaciones, pero 2 días antes, más o menos, antes del día
para el viaje, para el vuelo. Los que no han confirmado su viaje, su boleto, sus nombres son borrados de la computadora. Eso lo hacen así muchas líneas aéreas y más si tienen muchos clientes pidiendo boletos para viajar. Y algunas veces llega la persona al aeropuerto y del boleto lo buscan en la computadora y le dicen: su nombre no está aquí para viajar, pero yo tengo el boleto. Tiene su boleto, pero usted no confirmó 72 horas antes. Son 72 horas antes que tiene que confirmar su boleto para viajar. Y ahí está escrito en letras, quizás pequeñas, pero está escrito ahí en el boleto. Por lo tanto, no hay forma para obtener éxito en un reclamo contra una línea aérea. Se cayó la reservación que tenía la persona. Y vean, hay millones de seres humanos que tienen sus nombres en el libro de la vida escrito, pero si no confirman su lugar en la vida eterna, se cae esa reservación. Se cae esa reservación, su nombre es borrado del libro de la vida y la persona pierde el derecho a la vida eterna. Una oportunidad única que el ser humano tiene cuando aparece en este planeta Tierra. Oportunidad que ningún ser humano debe dejar pasar, porque después no habrá otra oportunidad. Ahora podemos ver este misterio del libro de la vida, de esta sección de donde pueden ser borrados algunos nombres, pero también está la otra sección, la sección de los primogénitos. Esa es la sección de los escogidos de Dios, los cuales oyen la voz de Cristo en el tiempo que les toca vivir. Esas son las ovejas que son llamadas por su nombre y Cristo les da vida eterna. Esas son las personas que confirman su lugar en la vida eterna. Y esas son las personas que obtendrán un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Esas personas, por medio del nuevo nacimiento, vienen a ser descendientes del segundo Adán, y el segundo Adán es nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora toda esa obra tan grande de una nueva creación que Dios está realizando se lleva a cabo en simplicidad, en sencillez. Y por causa de la sencillez en la cual se lleva a cabo toda esta obra, algunas personas no creen que lo que dice la palabra de Dios es la verdad. Pero recuerden que nunca los incrédulos creerán, solamente creen los creyentes. Y ahora, cada persona que escucha la predicación del Evangelio debe pedirle a Cristo que le abra el corazón y el entendimiento para comprender, porque es la única oportunidad que la persona tiene, la oportunidad que Dios le da al vivir en este planeta Tierra. Y es muy triste que una persona, estando consciente de que es un ser humano, de que está viviendo, luego, por no confirmar su lugar en la vida eterna, vaya a dejar de existir. Eso es algo muy triste y toda persona debe pensar seriamente en esa realidad. También debe pensar: si confirmo mi lugar en la vida eterna con Cristo, viviré por toda la eternidad en un cuerpo eterno y sin problemas. Por lo tanto, los problemas de esta tierra
habrán desaparecido cuando esté en el nuevo cuerpo y en el glorioso reino de Jesucristo, donde no habrá problemas para nosotros. Ahora podemos ver que en forma tan sencilla, en simplicidad, Jesucristo está creando una nueva raza con vida eterna, de la cual Jesucristo es el primero. Él es el principio de la creación de Dios, como dice Apocalipsis capítulo 3, verso 14. De esa nueva creación, de esa nueva raza con vida eterna. Y ahora podemos ver el por qué Cristo tuvo que venir a la tierra y morir en la cruz del Calvario. Por cada uno de ustedes y por mí también, para que podamos vivir eternamente con Él en su reino. Todas las cosas en el programa de Dios son sencillas. Siempre Dios obra en simplicidad. En su ministerio terrenal, en una ocasión, Él fue conmovido en espíritu. En el capítulo 11 de San Mateo, versos 25 en adelante, dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Ahora podemos ver cómo Jesucristo dio gracias al Padre porque ha revelado a las personas sencillas este gran misterio, el misterio de Jesucristo, en el cual Dios estuvo manifestado en toda su plenitud. La manifestación de la divinidad en carne humana, en simplicidad. Era Dios en un hombre llamado Jesús, manifestado cumpliendo su programa de redención. También en el capítulo 13, verso 11 en adelante, dice: cuando le preguntaron por qué les hablaba en parábolas, dice: entonces acercándose a los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Luego, en este mismo capítulo 13, verso 16, sigue diciendo: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Y qué ellos estaban viendo y qué ellos estaban oyendo? Ellos estaban viendo el cumplimiento de la venida del Mesías, la primera venida del Mesías como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. ¿Y qué estaban oyendo ellos? Ellos estaban oyendo el Mesías, predicando el año de la buena voluntad de Jehová. Ellos eran bienaventurados. Y ellos lo que estaban viendo era una obra sencilla, un hombre sencillo, un joven carpintero de Nazaret, predicando el Evangelio y anunciándoles el año de la buena voluntad de Jehová. Todo era tan sencillo que muchas personas decían:
esto no puede ser la verdad. Este hombre es un engañador, porque Cristo tomó las escrituras que hablaban acerca de la venida del Mesías y les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No podían creer que ese hombre tan sencillo fuese el Mesías, el Rey de Israel que ellos estaban esperando, porque Dios obra siempre en forma sencilla. Tenemos que en sencillez ver y recibir el programa divino. Por eso, los sencillos, a través de la historia del programa divino, han sido bendecidos y han sido llenos del conocimiento de la obra que Dios está llevando a cabo en su tiempo. Y ahora, a través de la historia, podemos ver la obra que Dios ha realizado de edad en edad y de dispensación en dispensación en los diferentes territorios y con los diferentes mensajeros que Él envió. Pero eso es solamente conocer la historia de lo que Dios ya ha hecho. Pero ahora necesitamos conocer qué es lo que Dios ha prometido para este tiempo final y cuál es el territorio señalado en el programa divino para el cumplimiento de esas promesas. Y ahora, el territorio en donde Cristo estará manifestándose en simplicidad es la América Latina y el Caribe, donde estaría llamando y juntando a los escogidos con los cuales completará su iglesia, su cuerpo místico de creyentes. Y cuando haya llamado hasta el último de esos escogidos, se habrá completado la iglesia de Jesucristo. Y entonces Cristo reclamará todos los que Él ha redimido con su sangre, resucitar a los muertos en Cristo en cuerpos eternos y nos transformará a nosotros los que vivimos. Y entonces todos seremos iguales a Jesucristo con vida eterna, con un cuerpo glorificado. Y así seremos restaurados físicamente a la vida eterna también. Ya hemos sido restaurados espiritualmente a la vida eterna, pero tenemos que ser restaurados físicamente también a la vida eterna, lo cual Él hará en este tiempo final con aquellos que estarán viviendo en este tiempo final y estarán recibiendo las bendiciones de Jesucristo en su obra que Él ha prometido para este tiempo final, la cual Él estaría llevando a cabo en simplicidad. Y ahora el programa de Cristo para el llamado de sus escogidos del día postrero en su iglesia es en y con los latinoamericanos y caribeños, así como en los tiempos de los apóstoles fue allá en la tierra de Israel y después en Asia Menor, y luego con los diferentes mensajeros en Europa y después en Norteamérica, y ahora nos ha tocado a nosotros en la América Latina y el Caribe, para poder tener las bendiciones de la obra de Jesucristo en simplicidad. Todo será en simplicidad. Por lo tanto, pidan a Cristo que les abra el corazón y el entendimiento para poder ver y comprender la obra de Jesucristo en simplicidad en este tiempo final. Y así todos puedan recibir las bendiciones de esa obra de Jesucristo en simplicidad en este tiempo final. La obra de Jesucristo en simplicidad en este tiempo. Esa es la obra que Él ha prometido para nosotros. La obra de Dios
en simplicidad. Estamos viviendo en el tiempo en que Dios estaría haciendo su obra en simplicidad. Y hemos visto que es en la América Latina y el Caribe. Después será con el pueblo hebreo, donde llamará y juntará 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Pero antes tiene que completar su iglesia con los escogidos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, tienen que ser llamados de entre los gentiles y algunos del pueblo hebreo para completar Cristo su iglesia en este tiempo final, en la obra que Él ha prometido para este tiempo, la cual es en simplicidad. La obra de Dios en simplicidad. Siempre así ha sido la obra de Dios. La obra de Dios en simplicidad. Esa es la obra correspondiente a la América Latina y el Caribe. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio de la obra de Dios en simplicidad. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto Cristo resucite a los muertos creyentes en Él, y a nosotros nos transforme, y todos seamos a su imagen y semejanza, y luego nos lleve con Él a la cena de la boda del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y dejo con ustedes al reverendo Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Mientras escuchamos el cántico del hombre que nos transformó, que es Jesucristo, pasará el reverendo Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Ya lo tenemos aquí. Al